Bueno, pues por fin ha terminado la larguísima preproducción de la segunda temporada de Parking Karaoke, pero bueno, por fin ya están hechos todos los vídeos, todos los videoclips, está todo listo para ir en 2 semanas a grabar a Madrid en el plató. Eso sí, en estas 2 semanas, mínimo Javi y yo vamos a estar quemando sofá, reventando videojuegos y de verdad sin moverme, o sea, no me pienso mover de... ¿Qué? Que ya. Que ya como, que ya... Que ya, David. David, despierta, despierta. Es que es un sueño. ¿Qué sueño? Que te va para París. Corre, venga, vamos. Venga, vamos. Happy birthday feliz, te deseamos a ti. Una vuelta al sol más, mora arruga en tu skin. Puede que duermas menos, pero harás más pipí. De repente te interesa el anuncio de Pilexil. Ya te queda menos para tener un pastillero. Ahora te gusta ver cómo trabajan los obreros. Coleccionan los vales que dan en el suplemento. Hacen más deporte, pero cada vez más lento. Y puede que cuando cenes digas, pues ya he cenado. Y te molesten cosas que antes no te molestaron. El cuerpo se hace viejo sin poder dar marcha atrás. Cada vez que ves a un niño y dices, pues yo a tu edad. Más experiencia, menos reflejo. Más dificultad para ver de lejos. Menos aguante, más pellejo. Pero más sabiduría para dar consejos. Cumple year very happy, más achaque, más cojeo. Cumple year very happy, trae la gafa que no veo. Cumple year very happy, no sé si te escapa un peo. Cumple year very happy, very happy. Cumple year very happy, más achaque, más cojeo. Cumple year very happy, trae la gafa que no veo. Cumple year very happy, no sé si te escapa un peo. Cumple year very happy, very happy. Cumpleaños feliz, el principio del fin. Las fotos de tu Instagram serán de tu jardín. Fallaste por pensar que no te pasaría a ti y empezaste a hacer ruidos así. Cada resaca parece terminal. Deberías ir reduciendo poco a poco la sal. Viendo un western te duermes en el sofá, pero te despiertas si alguien viene y te cambia el canal. Tu cabeza envejece después que tus rodillas ya empiezan a decirte señor la chiquilla. Peleas en la playa por poner una sombrilla. Te descubrirás dando un paseíto por la orilla. Ya empieza el sofoco y la pérdida de orina. No recuerdas pa' qué pingas que viniste a la cocina. Te empieza a interesar lo que te cuenta la vecina, espiando a los porreros de detrás de una cortina. Y hey, ¿dónde antes estabas tú? ¿Dónde antes estabas tú? ¿Dónde antes estabas tú? Lo sé porque yo también estaba. Cumple year very happy, más achaque, más cojeo. Cumple year very happy, trae la gafa que no veo. Cumple year very happy, no sé si te escapa un peo. Cumple year very happy, very happy. Cumple year very happy, más achaque, más cojeo. Cumple year very happy, trae la gafa que no veo. Cumple year very happy, no sé si te escapa un peo. Cumple year very happy, very happy. Bienvenidos. Como no sabemos en qué estado estaremos cuando se emita este programa, estamos intentando adelantarnos a otros posibles desastres naturales. A lo mejor ahora mismo está cayendo un meteorito y está guay porque dentro de los desastres naturales quizás sea el más democrático, nos afecta a todos por igual, ricos, pobres, jóvenes, viejos, a tomar por culo todos, ¿no? Lo guay es que se ve venir. Entonces, hoy solo tengo una recomendación que hacerles. Ahí esa alegría. Y es que disfruten lo que puedan, el tiempo que nos queda. Y bienvenidos a este último Parking Karaoke. Vamos a empezar este último programa de Parking Karaoke con nuestro catedrático del TikTok, Ignatius Farraez. Gracias por invitarme por el último programa.
Gypsy. ¿Qué tal? Bien, además una cosa especial para el último programa con los anuncios japoneses. Claro. Ya, te he lo estoy dicho. flipando, tío. Está genial porque creemos que ya no podemos sacarte más sabiduría sobre el tema de TikTok A mí y me- hemos subido un escalón, creo. Yo estaba acostumbrado a ser la gente la que a mí no me entendiera y por primera vez sé lo que se siente y no es bonito. No es bonito Claro. cuando hay algo que no hay manera donde... No, pero está guay porque tú, bueno, durante todo este tiempo tú has sido el traductor. Sí, y el intérprete. Voy a intentar seguir haciéndolo, pero ya te digo que me encuentro más cómodo cuando la gente no me entiende a mí. Bueno, lo que te digo es que ya no solo es una interpretación por tu parte, que también, sino que además vamos a jugar un poco a que intentes adivinar qué diantres intentan promocionar estos anuncios japoneses que vamos a poner. O sea, lo vamos a parar justo antes Vale. de que salga la marca que anuncian. Ok. ¿Vale? A ver si tienes el tino suficiente. Vamos a empezar, si quieres, con el primero. ¡No te caes! ¿Qué? Ahí se para. Ahí se para porque justo después ya viene la... A mí me llamó la atención que en la esquinita del vídeo pone Japan Thing. Como diciendo, este es nuestro mundo, tranquilo, sí. Cosita japonés. Claro. El tío está un poco loco. Viene, y la tía está como mirando al abismo. O sea, como está triste. Y no sé qué tipo de tía está tan triste, lo está pasando tan mal en su vida, como para que venga un puto loco así Y se suba a su caballo. y decida, me voy a subir a su caballo. Hay un elemento fálico también, entiendo, ¿no? Es bastante subliminal. Quiero decir, siempre el micrófono se presta a hacer ese tipo de... Claro. Tú sabes, es un poco esa El tío manera... piensa con la polla. Y aún así la tía le elige. O sea, sí, Tampoco sí. tiene más opciones en ese momento. Claro, igual es que la tía tampoco tiene tanto donde escoger. Pero, Por eso está mirando al abismo. Claro, está mirando el abismo y se agarra a cualquier cosa. A un puto loco que viene en caballo. Relacionando toda esta reflexión que hace, no olvidemos que es un anuncio. ¿Qué crees que está ¿Es un anunciando? anuncio? En una cabeza japonesa, ¿qué crees que está promocionando? Un karaoke. Ella cantando. ¿O no es un karaoke? Bueno, vamos a ver. A ver. Es un karaoke, aunque parece un microondas, pero es un karaoke. Es muy japonés eso y me parecía una buena forma de empezar. Pero el tío lo viene como si fuera el tío viene en caballo por la playa como diciendo, el del karaoke, aquí viene el del karaoke. Así será en Japón. Como el afilador de cuchillos, ¿no? Allí es un oficio tradicional. Claro. Claro, no como en Occidente que todavía lo vemos como algo... Cada vez son más complicados y un poco más largos, así que vamos a ver el siguiente, a ver qué plan. のび太さんと出かけるのって久しぶり外に出るとろくなことないんだよねのび太さん私バイオリンのレッスンあるんだ Pone Japan Thing. スネ夫さん あれ Esto me hace gracia, mira el plano de ella ahora. じゃあな悔しいやっぱ車かドラえもんのび太くん久しぶり車出してダメどうして免許ない Jean Reno de Doraemon. Sí. Y el otro es Novita. Y Novita ya como adulto, ¿no? Novita adulto y Suzuka que pasa de Novita. Suzuka que si te fijaste Suzuka, toda la serie de Doraemon pasa de Novita. pasa de Novita. Pero aquí me llamó la atención en el plano ese del coche que se le queda la cara de abismo que tenía la misma chica, o sea, la chica del primer anuncio. Capaz que O sea, que en los anuncios japoneses siempre hay mujeres mirando con cara de abismo, esperando que algo suceda. Pero ¿qué retraso lleva Japón respecto a nosotros? Y siempre lo estamos sobrevalorando. ¿Y dónde está el paradigma de la masculinidad en Japón actualmente? En un tío que aparece con un coche y le enseña las llaves y se va a la Y chica. un flequillazo, O sea, y nosotros ya estamos aquí por Fernando Simón. O sea, nosotros nuestro paradigma ya es mucho más moderno, ya es mucho más un hombre que no tiene que demostrar que conduce coches, ni mucho menos, pero en Japón todavía llevan un cierto retraso. O sea, quiero decir, tampoco conviene que les tengamos en un pedestal a los japoneses continuamente. O sea, si sigue siendo una cultura machista, sigue siendo una cultura machista y Suzuka se va con él. Seguramente así se lo vendieron a Jean Reno. Le dijeron, vamos a hacer un anuncio ¿Te feminista. has fijado que Jean Reno está en la mierda, ¿no? Que no tiene ganas de hacer ese anuncio. Claro, es que imagínate Jean Reno
habrá visto que en algún punto se habrá torcido su carrera. Jean Reno llegó allí en plan, voy a Japón, tengo un trabajito en Japón, me salió un trabajito muy bien pagado y le dijeron, toma el traje de Doraemon, hermano. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? La cara de Jean Reno haciendo un anuncio vestido de Doraemon es el paradigma del estoicismo. O sea, ya te puede pasar cualquier cosa en la vida, que si has pasado por eso y lo has sabido sobrellevar, ya eres una persona con aguante. Claro, a lo mejor en otra película que hizo después le dijeron, Jean Reno, perdona, pero vas a pasar muchísimo frío, tienes que salir aquí, tienes que bañarte en este lago helado, y va a decir, mira, yo hice un anuncio en Japón vestido de Doraemon. ¿Sabes Claro, lo que te digo? puedo con cualquier cosa. Entonces, ¿qué crees que...? Su representante se lo vendió así. Le dijo, hazlo bien y algún día harás un anuncio vestido de Doraemon. ¿Qué crees que anuncia entonces? Creo que lo tienes medio claro. Porque... Con el tema del coche, me imagino que la tía se va con el tío del coche, no sé. A ver, ¿nos lo ponen? 免許か Pues mira, eres muy bueno adivinando anuncios. Pues vamos con el último, que creo que te va a gustar, porque también hay un cameo de altura. Cameo. ここが俺のふるさとだ。お前のふるさとはどこだ。なぜ黙ってる。何を隠してる。お前は一体何なんだ。 El de No es país para viejos. Bueno, Tommy Lee Jones. 人間じゃないのか。ここ繋がるのか。ケンタル2枚注文したいですけど。一番そば屋じゃありません。秘密のない男なんていないさ。講座見てたのか。私にも秘密がある。おいおいおいおい。¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! Bueno, si acertases esto, imposible. te regalaría... Esto es, pero como muy loco, ¿no? Me dijiste... Este es el anuncio de por si acierta todo. Claro, me dijiste que iba increciendo, ¿no? Aquí lo que más gracia me hace es que los cameos que buscan es como para humillar a los occidentales. Como diciendo, mira, alguien que lo está petando en vuestra cultura, aquí lo usamos para 2 planos y lo mandamos otra vez para casa. A Jean Reno lo vestimos de Doraemon y a Tommy Lee Jones que... Y a Tino Lee Jones, ponlo ahí al lado de la que cascada. le chupe un perro los pies, en chola está y... Sí. Pero el anuncio este es como cuando cenas mal y luego, o cenas mucho y luego sueñas malas cosas, cosas muy raras. Desde o sea, como que ahí todo vale ya, ¿no? Imposible. A lo mejor están apelando al subconsciente. O sea, como, quiero decir, es algo tan onírico como cuando tienes pesadillas que te parecen inconexas, que a lo mejor están tirando por ahí, pero es que, lo más normal del anuncio es que el perro tiene un teléfono. Sí. Y que habla y hace ¡oy, oy, oy! Claro, pero todo es tan loco que eso lo interpretas como algo, como diciendo, ah, pues sí, podría darse. A lo mejor Es un anuncio para perros. Es un anuncio para perros. ¿De algo de perro? ¿De algo de perros? Vamos a ver. SoftBank. Es de un banco. ¿Eso es para perro? Es de un banco. ¿Un banco? ¿En serio? Así está la cosa. ¿Y qué te harán? En plan, confío en este banco para meter todo mi dinero. Es un banco que te vende seguros contra alucinaciones. Como diciendo, si tu vida es muy loca, tranquilo. Nosotros te cubrimos tu locura. Lo mejor de todo es que esta marca, o sea, este banco, todos sus anuncios son de este palo. Tuvimos que elegir entre un montón de cameos. ¿Sí? Ese perro es como la todos. mascota. Siempre sale hablando con Tommy Lee Jones, otras estrellas estadounidenses vale. humilladas, como bien dice. Sí. Y hay un montón de estos. Pues, de hecho, hubo un momento en que íbamos a traer todos de estos, pero dijimos, no, porque el perro es una pista. Ah, vale. Joder, pues lo voy a buscar yo por mi propia cuenta, ¿eh? Hombre, yo creo que ya, ahora O que... sea, ya sé dónde meter mi banco. Ahora que ya, digo, tienes pues, los TikTok totalmente controlados, Claro. eso, te estoy intentando buscar un reto más allá de... Vale. Yo siempre pensaba que el capitalismo no estaba a la altura de la locura de la gente, pero por fin un banco a la altura de nuestra angustia, de nuestras alucinaciones. Además, no sé, porque si te pones a pensarlo, dices... ¿De qué mierda están hablando? O sea, ¿por qué sale una mujer con tentáculos? Claro, es o sea, impredecible. ¿de qué están hablando? Claro. Porque no creo que estén hablando en plan... La comisión, ¿sabes? No sé. Sí. ¿Qué tienes en la mano? Que la tienes negrísima. Ah, bueno, que me tenía... Vale. Son cosas que tenía... Es curioso, tenía cosas apuntadas sobre la cultura japonesa y antes de entrar tuve que coger un gel... Claro. Y cuando me lo fui a echar en las manos digo, ¡mierda! Digo, ¿qué tengo que elegir? ¿Entre mis conocimientos o mi vida?
Y de repente me vi en una situación que era muy difícil el dilema. Era un dilema para mí. Bueno, pues ya y acabé con mis conocimientos. Elegí la vida, elegí la vida. Bueno, creo que es muy bonito quedarnos con eso en esta última temporada. Muchas gracias. Ignatius Farray, un aplauso. Gracias por invitarme. Y ahora tenemos de nuevo con nosotros a una simpatiquísima experta en redes sociales que nos ha acompañado durante toda esta temporada dándonos grandes lecciones. Un aplauso para Delia Santana. Bueno, después de 4 programas has aprendido a poner la recta. Hombre, una que sabe. Muy bien. Hoy te voy a dar la lección más grande de todas. Bueno, no sé cuál te queda por darme. Bueno, sí, una muy importante. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la importancia de las redes sociales, cuáles utilizamos y de qué manera? Sí. Nos dijiste que tú utilizabas Facebook y ahí es cuando pudimos confirmar que eras un fraude de personas. A ver, mucha gente utiliza Facebook. ¿De acuerdo? No. David, estate muy atento. Bien, este es el Facebook de David Sainz. Bien, por ahora parece todo normal, ¿no? Eres una persona joven, una persona alegre. Aquí vemos cómo haces tu propia autopromoción, con Buenafuente mirándote en plan, no sabes vender tu programa, cabrón, ¿no? Pero ya empezamos a ver los detallitos. Empezamos a ver los detallitos, ¿no? ¿Qué es esto de Emotional Soldiers Coming Home? Bueno, es que a mí me gusta... David, ¿estás compartiendo vídeos de soldados que llegan después de 2 años a sus casas y les recibe el perro? Bueno, a mí me emociona bastante. Esto es ridículo, ¿de acuerdo? Siguientes cosas que he visto en el Facebook de David actualmente, por favor. Oh, Es que esto no deberías estar enseñando. qué bonito, acabas de ser padre. Una foto de la hija, faltando a su privacidad cuando no sabe articular palabras. ¿Le has pedido permiso a esa niña? Pero para que ponerla? solo para ¿Le has mí pedido también. permiso a esa niña? Venga, David, por favor, que ya nos conocemos, ¿vale? Eres padre. Ya empiezas a compartir cositas de daily jokes, hilarious baby moments. Es que es graciosísimo, te encantaría ese vídeo. Claro, porque eres padre y eres súper lindo, ¿no? Aquí empieza ya el meollo, ¿eh? Te voy a enseñar, a través de todas las estadísticas, lo que ha surgido en tu futuro. Tu Facebook el día de mañana, si sigues así. Te avergüenzas, ¿verdad? Además, veremos aquí que eres un viejuno porque el plano es contrapicado. Sí, de foto de padre, ¿no? Exacto. Todos sabemos que uno ya se hace mayor cuando se saca una foto contrapicado. Bueno, me alegra saber que por lo menos hay momentos de mi vida en que me sale el bigote. O sea, Y además ya no te haces autopromoción. Ya no te haces autopromoción, ya estás todo nostálgico con la playita de las canteras. Vergonzoso. Ah, bueno, y esto es mítico ya, ¿eh? 13 cosas de los 80 que ya no hacemos. ¿Cuántas veces vamos a tener que ver ese tipo de cosas? Y ya, bueno. Mi hija. Ayer mi bebé. Hoy mi nena. Y siempre mi princesa. Yo nunca pondría eso. Sí, sí lo vas a poner. Pase los años que pase. La aplicación funciona. Mira a tus amigos. Hostia, ¿qué le pasa a Quique? Quique es Sandro Rey después de 2 asaderos. Quique Pérez... Quique Pérez sufriendo mucho la crisis de los... Quique Pérez está, bueno, en la mierda. Y tú estás un poco en la mierda, ¿no? Hombre, es que este flequillo... Bueno, Ignatius sigue en el exilio, pero ya más en otro país directamente. Ignatius está igual, ¿no? No, envejecido. Ignatius está igual, pero con el pelo blanquito. Y ya luego, por favor, el tipo de fotos que vas a compartir. Dominó... Tú con la tacita de café... Todo vergonzoso, ¿verdad? Pues todavía hay más. La aplicación casi se estalla. Siguiente foto. Si un día llegaras a caer, no te preocupes. Haz como el sol, que cada tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. Te has convertido en tu tía Eulalia. A ver, páselo. Todas las tías de toda la familia David comparten este tipo de cosas. Y ya luego está el siguiente nivel. Fumé porro. Ahora estoy embarazada. La marihuana contiene altas dosis de semen de drogadicto. Esto la gente se lo cree, David. Tú te lo vas a creer. ¿Por qué? Porque a la gente en internet, ¿qué le falta? Una papita para el kilo. Eso sí lo tenemos claro. Así que tienes que tener mucho cuidado. Quiero que recapacites todo esto, ¿de acuerdo? Para que no sientas vergüenza el día de mañana. Me voy a quitar el Facebook. No. ¿Sí? Me voy a quitar del Facebook y desde luego... no tanto por esto, sino porque has conseguido entrar tú como
como contacto. Bueno, pero venga, una lo cosa has no conseguido, quita lo la has otra. conseguido. Joder, te han hecho gracias, falta 4 programas, pero... Yo todavía estoy muy orgullosa, ¿eh? Ah, me alegro. ¿Te traigo un regalito? ¿Otro? Te traigo un regalito. ¿Te acuerdas que hemos hablado de poder vender el programa con las cosas más llamativas? Tengo un tráiler para que se haga viral. ¿Te lo enseño? ¿Lo puedo evitar? No. Parking Karaoke. ¿Sabes quién soy yo? Quique Pérez. ¡Tonto! Lola Índigo dice que los extraterrestres no sé qué, no sé cuánto ya. ¡Pajas! Hay una línea muy fina entre comerle la polla a tu colega y el sexo oral. Yo prefiero que me meta el muñón que la polla. ¿Te lo digo por qué? ¿Y tú, por ejemplo, cuando consumes? ¿Qué? ¿Consumo qué? Cuando terminamos el programa, Julio Otero vino y dice: muy bien, delincuentes, ¿queréis un poco de coca? Y dije, me hago una paja. Me hago una paja. Si tienes un problema conmigo, tío. Vete a la puta mierda ya, tío, con tu puto programa, tío. Que te den por culo, tío. ¡Broncano, gilipollas! David Sainz in the house. Pues mira, Delia Santana, la verdad que tengo que reconocer que empezamos con mal pie, pero me has dado una lección y creo que esta mierda va a funcionar. ¿La ponemos entonces? Sí, sí, claro, ya lo has puesto, pero... Genial, ha merecido la pena, David. Muchas gracias, Delia. Me A ti. alegro de que esta sea tu Venga. última sección. Un aplauso a Delia Santana. Para este último programa no podíamos dejar de invitar a alguien que no es solo parte del mobiliario de este programa, ahí ha estado su foto toda la temporada, sino que creemos que también es un amuleto. Un aplauso para Nacho Vigalondo. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien, aquí, encantado de estar aquí contigo de vuelta. Bueno, hoy queremos invitarte porque es el último programa, has estado siempre presente, pero solo tengo una pregunta que hacerte, que es, ¿qué canción vas a cantar? Gavilano Paloma. Perfecto, te dejo el escenario para ti solo. Vale, Muchas vale, gracias. muy bien. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Yo fui y te dije, hola, ¿qué tal? Esta noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, ¿cómo? Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma. Gracias. David Sainz, Parque Karaoke.
Muchas gracias. Nacho Vigalondo. El amuleto. Muchas gracias. Bueno, la persona que viene ahora, esta temporada ha sido un poco complicada con él y la última vez que estuvo aquí, bueno, tuvo un gesto bastante feo y por suerte ha recapacitado y me ha pedido venir a disculparse ante todos y ante mí, porque la verdad que creo que es necesario. Así que nada, un aplauso para David Pareja. Bueno, quiero dar gracias al programa, un poco a ti también, por darme esta oportunidad de venir a disculparme, porque no son las formas de hacer las cosas, bueno, la gente que nos ha visto, mi familia, todo el mundo, porque no creo que sea un gesto adecuado irse así de un sitio y os agradezco de verdad a ti, a Pleiz y a todos que me deis la oportunidad de venir aquí públicamente a pedir disculpas. Y de verdad lo siento, y bueno, que lo siento. Pues mira, me parece muy maduro por tu parte. Creo que lo más importante también es cuidar nuestra amistad, porque ante todo somos amigos, ¿no? Y sí que era necesario que pidieras perdón. ¿Qué amistad? David, qué amistad, tío. Bueno, pues nada. Pero bueno... Que no voy a hablar contigo, tío, que ya tú y yo hemos terminado. Pero si estás en el sofá del programa... David, tío, de verdad. David, tío, de verdad. No vuelvas a hablar con David, habla directamente conmigo. No voy a hablar con el muñeco, David. No voy a... David, tenemos 40 años ya. Fijaos, David Pareja, una persona que es capaz hasta de hacer de ventrílocuo. Y su amigo, este personaje, no lo ha querido tener en su programa. Pero si mueves la boca tú cuando habla el muñeco. David. Es increíble que una persona así, al que considerabas tu amigo, te acabe traicionando. Pero ¿sabes qué? No te necesitamos. David, por favor, no voy a hablar con el muñeco. ¿Puedes hablar conmigo? ¿Puedes hablar conmigo tú? ¿Me puedes mirar, David? No te necesitamos, David. Eres una persona sin talento. Eres, sinceramente... Bueno, voy a ser sincero. David, en serio, escúchame. Habla conmigo un momento. Esto podemos hablarlo sin esto de por medio, de verdad. Tu programa es una mierda. Tus colaboradores y tus entrevistas son una mierda. A ver, David, por favor. ¿Podemos hablar un momento en serio? No te necesitamos. Ni a ti, ni a Pleiz, ni a esta gente. A nadie. Bueno, ya estás contento, David. Podemos hablar un momento como adultos. ¡Que te calles! No te necesitamos. Y voy a demostrártelo. Ponedme el vídeo, por favor. ¿Otro vídeo, David? Bienvenidos a Pareja Karaoke. Reportajes callejeros. Bueno, tomando todas las medidas de seguridad por lo de la pandemia y eso, todo correcto. ¿Qué opina de que los reporteros tengamos que mantener la distancia de seguridad? Entrevistas de otro mundo. ¿Es posible entrevistar a Michael Jackson, a Elvis Presley, a Muhammad Gandhi o a Lucas de Andy Lucas? Sí. Y todo gracias a la tecnología de la Ouija. Las increíbles aventuras del encantador de gatos. Sit, sit. También traeremos consejos motivadores. Cree en ti mismo. Tu mente es tu poder. Piensa siempre en positivo. Si tú tienes un sueño, y a lo mejor, por lo que sea, a lo mejor no te sale, ¿vale? Y dices tú, coño, pues son 30 años a lo mejor que tiro a la basura por esto, ¿sabes? Pero no puedes estar tampoco dándole vueltas.
y no salir de ahí. Ojo, dice, pues venga, me tiro a la piscina y hago otra cosa. Ya está, aunque no era a lo mejor lo que tú querías hacer. Pero hay que tirar para adelante. Y te sale mal otra vez. Pues dices, hostia, a lo mejor lo otro no estaba tan mal. Baños, pero de famosos. Hoy os contaremos todo sobre este váter. Un inodoro donde un día estuvo sentado el mismísimo Justin Bieber. Y por supuesto, magia. Que hay ignorantes que se piensan que la magia no le interesa al público. Pues aquí tenemos magia. Perdona, trabajas aquí, ¿verdad? ¿Qué tal? Soy el jefe filtrador. Hostia, perdón. Soy yo. Y por supuesto, entrevistas. Pero entrevistas no, entrevistas a gente importante. Y directamente desde Los Ángeles, un fortísimo aplauso, por favor, para Will Smith. Vale, paren esta movida. A ver. Mira cuando lo quita, mira cuando lo quita. Pero sí que iba a salir Will Smith. Estaba en los planes que saliera Will Smith. O sea, que te has hecho un parking karaoke para ti. ¿No, David? Es... ¿Puedes hablar conmigo? No lo digo yo, lo está diciendo el muñeco. Bueno, vete con David a tomar por culo, ¿vale? ¿Vale? ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres que cortemos? Pues venga, vete a hacer tu programa. ¿Cómo se te ocurre copiarme la idea del formato? En serio, si no has cambiado ni el logo, David, ni el logo. Es pareja karaoke. Pareja karaoke. Bueno. Pero bueno, ya está. Muchas gracias. Por favor, no aplaudan a David Pareja, pero sí hazle la ráfaga. Porque sepas que SoftBank no es un banco. Es una empresa de telecomunicaciones japonesa. Ignorante. Ignorante, tú y los que te contratan, Ignatius y toda la gente que viene a verte y la gente de Place y todo el mundo y el mierda del piano. ¡Pareja karaoke! Bueno, creo que necesitamos levantar un poco esto después de lo que acaba de pasar. Necesitamos un poco de alegría. Y vamos a terminar con mi compadre, Quique Pérez. Ay, me alegra que me reconozcas, ¿no? Lo que yo soy en este programa, que es el que levanta el programa, ¿no? Bueno, levantas porque acaba de pasar lo que acaba de pasar. Que si eso lo levanta hasta... David, ahora mismo la gente, mi público, la gente que me está viendo, las personas que están aquí, que están llenando este estadio, sabe que ahora mismo la estrella de este programa soy yo. Sí, puede ser. Yo creo que ahora que eres famoso, es verdad que era un poco injusto que fueses un simple colaborador. Claro. Y creo que esta última aparición tuya vamos a acercarnos más a una entrevista más parecida a la de un invitado. Ah, vale, ¿ves? Te tengo un juego preparado para ti que va muy relacionado también con que, bueno, con mi reciente paternidad he empezado a tener que ver como muchas películas de animación otra vez y bueno, he descubierto que hay un mundo ahí detrás muy interesante y muy desconocido en cuanto a las secuelas. ¿Las secuelas que te deja ver las películas? También. Ah, las segundas partes. Claro, segunda, tercera. Vale. Entonces, vamos a hacer un juego en el que yo te voy a enseñar diversas portadas, diversos carteles, y tú tienes que adivinar si es verdadera o falsa la película que te estoy enseñando. Venga, dale. ¿Estás preparado? Pues eres un padre ya experimentado, habrás tenido que tragar mucha animación. Yo he visto, sí, Gabriela ve muchos dibujos. Entonces vamos a jugar a eso y vamos a ver dónde están tus conocimientos. Venga, vamos a empezar por el primero. Bambi 2. Hubiera molado que Bambi 2 fuera un rollo... Joder,
Patrick Swayze, que Dios lo tenga en su Ghost, gloria, ¿no? como Ghost. Y que vine a la madre en plan Patrick Swayze. Esta película es, creo que es la primera peli que me llevaron a ver al cine y la que me creó el primer trauma fuerte Joder, en cuanto tío, es que Bambi, tío. a la muerte de la madre. Bambi hoy en día no se podría hacer. Te cogen las asociaciones ecologistas y te revientan. No te dejan estrenar, no estrenas eso. Eso lo podrías estrenar, yo qué sé, para asociaciones de casa, en un sitio cerrado. Pero esto en el mundo real no podría ser. No existe esa Bambi. Pues sí, existe Bambi. Joder, pero ¿cómo me pasa? Y oye, ¿y de qué iba Bambi? ¿La has visto Bambi 2? No. Pero parece que va como del padre, ¿no? Pinocho 2. Pinocho 2 hubiera sido, la segunda parte hubiera sido, estaría guay que fuera una mesa. Pinocho 2, A Real Boy. A Real Boy, yo creo que es mentira por la fantasía esa que le han añadido ustedes de A Real Boy. En plan de como que, claro, que tiene sentido que Pinocho en la 2 sea un chico real. Hombre, así acaba la 1, ¿no? Sí, pero que esa fantasía... Es como la historia de Pinocho, ¿no? Tú sabes, como su adolescencia. No, ya tiene picha de carne. No, esa letra es tuya. Y si tú has puesto un Sí, concurso... vamos, está manuscrito, ¿no? Esta es que no, segurísimo. Primera acertada. Vamos. Pues sí, es falsa, es falsa. Gracias. No aplaudo, no hace un falta. aplauso porque... No hace falta, no me lo merezco. Bueno, esto es una historia que supongo que conocerás bien. Es En busca del Valle Encantado 7. ¿Por qué tengo que conocer yo esto bien? Por generación. Ah, vale, quería que lo decías por el tricerato. Bueno, también. No, 7, pues. hicieron 7. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Crees Hombre. que es falso? Hombre, si hicieron 7 ya no cuadraba. Si hicieron 7 y no... Ya está el meteorito, ¿no? ¿Está el meteorito? Es un cometa, ¿no? Sí, es como un nativo de... Van a morir. Y no lo saben. En el 7. Como nosotros en febrero. Haciendo un programa aquí felices y no sabíamos lo que venía. Bueno. ¿Verdad o no es falso? Yo creo que... Puede ser que hicieran 7, tío. Puede ser. Porque este tipo era como Rambo. Como Silvestre, ¿no? El Silvestre también tiene un problema de desarrollo. Pues sí, lleva 7 películas y todavía está así. Tiene el cuellito así Piecitos. como... Cuellito como Cayetana, así. ¿Verdadero o falso? Falso. Pues te voy a dar un dato que vas a flipar. ¿Sabes cuántos En busca del Valle Encantado hay? ¿Cuántos? 14. No te creo, tío. 14. Lo que pasa es que cuando a partir del 7 le daba vergüenza poner 8 y ya empezaron a poner subtítulos en plan cogieron por el camino malo. Porque date cuenta que, joder, básicamente En busca del Valle Encantado va de un montón de dinosaurios que van a un sitio. ¿Cómo se llamaba el protagonista? ¿Te acuerdas? Piecitos. Piecitos. Ya la última, ya la 14. Piecitos en el McDonald's. Claro. La cosa muy fantasiosa. El nieto de Piecitos. No, pero en serio, ¿cuánto van a tardar en encontrar ese sitio? Por eso se extinguen los dinosaurios, porque son gilipollas, ¿sabes? Y es una buena lección que darle a los niños. Eso se la pondré a mi hija, por ejemplo. ¿El qué? Que caminar mucho es mal, ¿no? No, que yo le estoy diciendo a mi hija ya que caminar mucho es mal. Hombre, claro. Que papá ha llegado a donde ha llegado sin caminar. Sentado. Tranquilo. Sin buscar demasiado. Mínimo esfuerzo. Que habías dicho que era falsa, ¿no? Dije que era verdadera total. Malísimo este juego. Esta es de mis preferidas. Tengo que reconocer. La Cenicienta 3. Un giro en el tiempo. Fíjate en los detalles. Fíjate en la hermanastra con el zapato de cristal. No. Fíjate el ratón que está inspirado por ti. Gus. Me la estás vendiendo mucho. ¿Y por qué la madrastra es Andoni Ferreño? Pues vaya referencia antigua. Hola chicos, buscarlo en Google. Lo de Andoni Ferreño, en paz descanse, es una persona... Bueno, anda. ¿No ha fallecido? Pues bueno, Agustín Bravo, que sí está vivo. Andoni Ferreño está aquí. Cenicienta 3. Falsa. Pues es verdadera, tío. Joder, tío, pero ¿cómo? Y quisiera verla. Porque por lo visto va de viajes en el tiempo y de probabilidades en plan... Este concurso es todo lo contrario a una tómbola. Todo está bien, sí. Titanic 2. El retorno. ¿Cómo asistir Titanic 2? Tendría sentido si fuera una peli sobre submarinistas que rebuscan en Titanic 2 y pasa una catástrofe. Pero Titanic 2 no existía. No. Imposible. Como me digas que sí, hermano, me levanto y me voy, te lo juro. No puede existir Titanic 2. Y encima dirigida por Dee Rucker, o es el protagonista.
No sé, a lo mejor significa otra cosa. Significa muerto, ¿no? Die... No es alemán, no sé lo que significa. ¿Existe Titanic 2? ¿Qué dices? Te lo juro. No, mentira eso. Te lo juro. Titanic 2, esta película es real. ¿Y de qué va? Pues supongo que harían otro Titanic, ¿no? O lo reflotaron. No puede ser, no puede ser. No te indignes tampoco, ¿vale? Y yo dije falsa, ¿no? Dijiste falso. Entonces, no acerté. Claro que no, por eso la gente no te aplaude. Vale, la última. No, está cambiado el chico, es la misma casa. Y el niño está cambiadísimo por otro que no se sabe quién es. Que a lo mejor es un TikToker. Un film de Peter Hewitt. Si Peter Hewitt era tenista, cabrón. ¿No te acuerdas de Hewitt? Que Roland Garros y todo. Nah. No, es falso. Es verdadera. ¿Cómo hace? Solo en casa 5. Solo casa 1 y 2 era Macaulay Culkin y luego fueron haciendo de otros niños porque evidentemente era como ya estirar el rollo de qué puta mierda de familia se olvida un niño 3 veces, 4, 5 veces. Loco, es que no lo quieren. Hombre... Así acabó como acabó Macaulay Culkin. Si solo en casa 3 hubiera sido otra vez Macaulay Culkin, ya la familia tendría razones para abandonarlo. Ya, en plan, mira, creo que eso... Mira, ya estás metido en tu tema. Me están mandando un mensaje, me están diciendo algo. Eres malísimo este juego. Pero bueno, soy malísimo porque me estás poniendo cosas que no tienen sentido. Esas películas no las vio nadie, hermano. Claro que no. De hecho, quiero ver... Cenicienta 3 es la única que quiero ver, la verdad. Creo que siendo tan malo en algo, lo que tengo que hacer es darte la oportunidad de que acabes esta temporada luciéndote... En algo que soy bueno. En algo que se te da bien. Vale. El año pasado cerraste boquitas con tu interpretación de karaoke y este año queremos que acabar de la misma forma. Sí, pero yo no te he pedido ninguna canción este año. No, este año te la voy a pedir yo. Tú haz lo que puedas. La cabecera del programa. ¿Pero cómo? Leyendo todas las letras que salen a la vez que sale el vídeo. ¿Pero eso no es una canción? No, por eso. Ahí está el reto. ¿No te atreves? Sí, me atrevo. Dame el micro. Bueno, ¿me levanto? Sí. ¿Me levanto? No sé si arriba o abajo. ¡Ay, mira! ¡Oh! Mira, mira. A ver, te toca el pie. Tócate el pie. ¡Pam! Va. Bueno. Ahí te va a salir en la pantalla. Que calentar un poco. ¿Vale? ¿Quieres que te la ponga antes para que la veas pasar? No. No, tírala. Productor ejecutivo RTV, Agustín Alonso, Alberto Fernández, Irene Patricia Alonso y Carlos Muñal. Productor ejecutivo David Lillo, dirección David Sang y Rubén Ontivero. Director de la producción Lidia Rudo, realización David Guillén. Jefa de producción Primavera Martín, coordinador de producción Teresa Segura. Director de arte Eduardo Parrilla, grafista por producción Vídeos Javinería. Yes. Mira, te tengo que decir... Te la puedo decir en inglés. Te tengo que decir que no te tenía ninguna fe. Te juro que me acabas de cerrar la boca. A mí me llaman el Cristian Galvez de los karaoke, hermano. ¿Puedes hacer una pasada más urbana? Pero la canción no es urbana, la canción es una balada. ¿No puedes trapearla? Es que me pone... Es que sabes cómo picarme, ¿sabes? Claro que puedo. ¿La quieres un poquito de una cosita más urbanita? Claro. Venga, métele. Dice, productor ejecutivo RTV, Agustín Alonso, Alberto Fernández, Julio Saavedra, Patricia Alonso, productor ejecutivo David Lillo, dirección David Sainz, Rubén Ontivero, director de producción Lidia Rudo, realización David Guillén, díselo, jefa de producción Primavera Martínez, conocida de producción Teresa Segura, papá, director de arte Eduardo Parrilla, grafista por producción de vídeo, Javinería, Kingdom the Street. Métemela en copla. Te estoy venido arriba ya, hermano. Creo que... De loco, hermano, de loco. Lo que yo acabo de hacer aquí ahora es de loco. La verdad que me has caído la boca, ¿ves? Que suba la bola. Bueno. ¿Y la infraestructura es esta? Mira, hay un chaval ahí con una cuerda. ¡Qué grande! ¿Y él no estaba en los créditos? No. Había que ponerlo. El chico que sube la bola. Pues nada, muchas gracias, tío. Mucha suerte, David. Y probablemente en la temporada que viene tú estés aquí y yo esté ahí, hermano. Eso espero. Pero pues seremos amigos y desde la humildad siempre. A ver si no te pasa como a David Pareja. Un aplauso para Quique Pérez.
Y hasta aquí esta segunda temporada de Parking Karaoke. Gracias a todos por estar ahí. Y bueno, un broche de oro para terminarlo es la actuación de Miguel Campello. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Y es que mi destino es el que yo decido y el que yo elijo para mí. Si a quién le importa lo que yo haga, y a quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Y a quién le importa lo que yo haga, y a quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, yo nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reportaré mis posiciones, porque mi destino es el que yo decido y el que yo elijo para mí. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, yo nunca cambiaré, yo nunca.